Bueno, hay mucho que analizar respecto a la emergencia del fin de semana y para conversar sobre este tema nos acompaña el ex subsecretario de Obras Públicas durante el gobierno de Sebastián Piñera, Lucas Palacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Mónica. A ver, lo primero me gustaría una evaluación general de cómo cree usted que el gobierno enfrentó esta emergencia desde el punto de vista de las obras públicas y de los consecuentes problemas que tuvo la ciudad. Me parece que lo enfrentó mal, porque esta es una situación atípica que se veía venir, sabíamos que venían estas lluvias. Y cuando eso ocurre, el Ministerio de Obras Públicas tiene que anticiparse. No solamente el Ministerio de Obras Públicas, también la Intendencia, tiene que coordinarse con los municipios y tiene que haber de verdad una preparación a lo que viene. El Ministerio de Obras Públicas tiene dineros para enfrentar estas emergencias, tiene maquinaria. Debió haber movilizado las maquinarias de la Dirección de Vialidad, la Dirección de Obras Hidráulicas, haberse coordinado también con las empresas para poder mitigar esto que se venía. Ahora, ¿su evaluación es igualmente negativa respecto de la empresa Costanera Norte? Hay que ver si es que la empresa realmente ejecutó las obras que le solicitó el MOP que ejecutara como medidas de mitigación. Según entiendo, lo que le había exigido era un ducto con capacidad de 80 metros cúbicos por segundo de caudal. Ese era el plan de obra. Claro, y eso al parecer lo ejecutó, hay que ver si lo ejecutó bien. Y bueno, llegó a 150 metros cúbicos por segundo. Entonces, la verdad es que estas obras se hacen para condiciones de relativa normalidad. En esta época, en abril, el río registra en promedio un caudal de 27 metros cuadrados por segundo, pero en este caso superó los 120 y llegó incluso hasta los 150. Ahora, desde el Ministerio de Obras Públicas se dicen dos cosas. Lo primero, hay un documento en que un fiscalizador previamente le dice, aquí hay material, hay movimiento de tierra que no deberá estar en el lugar donde ustedes lo están poniendo y que puede, frente a un panorama complicado de lluvia, ser un impedimento. Se dice primero eso. Y uno se pregunta también si una vez que un fiscalizador le dice esto a la empresa, no es deber de la empresa subsanar esa falla, por un lado, y no es deber de la autoridad fiscalizar que se haya subsanado, o basta con que se mande este informe. A ver, con absoluta claridad, yo conozco ese documento, me lo mostraron en el oficio que salió la semana pasada. No salió de la Dirección de Obras Hidráulicas, sino que de la Coordinación de Concesiones, y se refería a que había un acopio de material que podía eventualmente tapar alcantarillas y sumideros. No tiene nada que ver con el manejo del río. Para no confundir las cosas, yo sé que ha habido confusión, pero el caudal del río está administrado por un plan de manejo que aprueba la Dirección de Obras Hidráulicas, sin el cual ninguna empresa puede entrar a ningún río a generar obras. Exhibir desde el punto de vista del Ministerio de Obras Públicas ese documento en que se pide que se retire ese material, ¿es engañoso desde la perspectiva de atribuir a eso la emergencia que vivimos con el río? Absolutamente, no tiene nada que ver eso. Si es que no hubiera estado ese material, por ponerlo de alguna otra forma, no hubiéramos evitado el desastre que ocurrió. Si frente a una situación como la que hemos vivido, lo único que le queda al Ministerio ya no es instruir nuevas obras. A lo mejor la empresa puede colaborar en hacer algo, pero sí tiene que trabajar coordinadamente con la empresa y el mismo Ministerio movilizar su maquinaria, disponer los recursos para emergencia que tiene, para poder tratar de mitigar esta crecida del río. Vuelvo a otro de los argumentos desde el Ministerio de Obras Públicas. Se dice lo siguiente, se dice que 40 minutos antes del desborde del río Mapocho, Costanera Norte le dijo a las autoridades que estaba todo ok. Ya. Bueno, eso me parece bien grotesco, en verdad. Esto por WhatsApp. Me parece raro también esta comunicación por WhatsApp, partiendo por eso. Y segundo, ¿qué importa? Es decir, el Ministerio estaba cruzando los dedos para que aguantara la obra. Eso no es lo que uno le exige al Ministerio. O sea, esta es una obra mayor, una situación de emergencia. No puede estar pensando, digamos, y chequeando si es que está soportando o no la obra. Mire, la obra era exactamente para 79 metros cúbicos por segundo. Soportó casi 120. Y de repente lo sobrepasó porque llegó a 150. El Ministerio tendría que haber actuado antes. Y si no iba a ser capaz de actuar, porque no iba a tener tiempo para poder generar una medida de mitigación mayor, tendría que haberle avisado a la población para que se preparara. Eso es seriedad, eso es lo que uno espera. ¿Faltó seriedad de parte del Ministerio de Obras Públicas? Sin duda, sin duda. Y también es poco serio estar echándole la culpa a otro. Lo que yo creo que estas situaciones nos tienen que servir para aprender hacia el futuro. No echarle la culpa al empedrado. Ahora, señor Palacio, lo siguiente, ¿hay entonces a su juicio, porque esto es una cuestión de perspectiva de cómo lo ve cada uno, y distintos personeros que le han atribuido a distintas personas, a situaciones, la razón de esta emergencia? Quiero saber si entiendo bien lo que usted dice. A su juicio, el problema es que el plan de obras
¿era inadecuado? No. El problema que yo encuentro es otro, que frente a una situación como la que vivimos, que se veía venir, climatológica especial, ahí uno le exige al Ministerio que sea proactivo porque tiene las herramientas para generar mitigación. Es el Ministerio de Obras Públicas el que puede acceder, por ejemplo, al río, a los lechos, para tratar de mitigar. No es una empresa X. Ahora, lo que tiene que hacer el Ministerio... ¿Cómo se puede mitigar una obra que estructuralmente está pensada para 80 metros cúbicos por segundo y que termina enfrentando 120, 150, 160? ¿No hay un error también de la concepción estructural de la obra? Porque los expertos dicen que una lluvia de esta magnitud no es tan extraña. Sí, mire, uno puede cuestionar si es que el Ministerio le solicitó lo suficiente como medidas de mitigación a la empresa o no. ¿Usted qué cree? ¿Fue suficiente con lo que se solicitó, estos 80 metros cúbicos por segundo? Mire, yo creo que no fue suficiente, pero lo que definitivamente fue insuficiente es la reacción que tuvo el Ministerio, porque esta situación de lluvia extrema se sabía desde hace como 10 días. Entonces ahí sí tú tienes tiempo para poder, y de hecho es parte de la pega que tiene que hacer el Ministerio, movilizarse frente a una situación de emergencia. Eso no lo hizo. Le preguntaba yo al Ministerio, conversaba también este tema con distintos expertos, y desde el Ministerio se me señalaba que se le pidió a la obra, la misma obra que ayer hicieron a la empresa, se le pidió a Costanera Norte, decían desde el Ministerio, la misma obra que ayer hicieron en un día, proteger la chimenea abierta del túnel, y que con eso se hubiera evitado la emergencia, que se les pidió frente a este pronóstico de mal tiempo, y que la empresa no lo hizo. Bueno, si se lo instruyó como correspondía, a través de un oficio, no los que hemos visto, sino que un oficio real, con el tiempo que corresponde, y la empresa no lo hizo, entonces va a tener que pagar las consecuencias. Eso no hay duda. Ahora, yo creo que no es suficiente eso para haber mitigado lo que se venía. ¿Pedirle a la empresa proteger la chimenea abierta del túnel para haber afrontado bien la emergencia? No, yo creo que eso hubiera mitigado un poco, pero igual el caudal que se juntó ahí fue mucho. Es muy posible que la obra que se hubiera tenido que hacer para mitigar era demasiado grande. Pero sí se podría haber mitigado más con movimiento de material, preparando los aludes, las defensas fluviales, y también preparando a la población, coordinándose mejor. Vamos entonces al momento de la emergencia. Una vez que, según usted expone, ya el plan de obras no era suficiente, una vez que... El plan de manejo. El plan de manejo es lo más correcto. Pero una vez que el plan de manejo con 80 metros cúbicos por segundo no era suficiente, dice usted, y una vez que ya venía el pronóstico meteorológico, con las características que conocemos, ¿usted cree entonces que sí había forma de no tener esta inundación y que eso no dependía de Costanera Norte? Definitivamente había una forma de mitigar. Lo que hizo el Ministerio es que cruzó los dedos para que no pasara nada. Eso es insuficiente para un ministerio, para una autoridad que tiene que hacer frente a una situación de emergencia. ¿No será extremar un poco el argumento? ¿Usted dice que estaban cruzando los dedos o estaban más bien confiando en que Costanera Norte hiciera lo que se le había pedido? Es que lo que le habían pedido a Costanera Norte iba a ser insuficiente. Igual. Claro, porque les habían pedido 80 metros cúbicos por segundo. Y con esas lluvias sabía el Ministerio que iba a superar. Entonces, por lo tanto, lo que pero también le habían pedido proteger la chimenea abierta del túnel. También. Que proteja la chimenea, que haga bien las obras y que esté a la espera, eso es cruzar los dedos. Lo que tiene que hacer el Ministerio es lo que nosotros nos tocó hacer a mí varias veces, porque estas lluvias no son anormales. En la intensidad y en la frecuencia sí son bastante anormales. Pero hay mucha lluvia, nosotros sabemos, Chile tiene muchas lluvias y bastante intensas. Lo que hace el Ministerio es que permanentemente está trabajando en los lechos del río Mapocho y del río Maipo, permanentemente. Y tiene recursos para eso, recursos de emergencia. Y cuando uno, por meteorología, sabe que viene una situación extrema, entonces dobla los esfuerzos y de esa forma mitiga. Y si no puede mitigar, lo que hace es evacuar personas, cosa que tampoco se hizo, y avisarle a la población para que los daños sean los menos posibles. ¿Usted diría que entonces el responsable es el Ministerio de Obras Públicas y no Costanera Norte? Yo creo que hay que ver si Costanera Norte hizo, como usted dice que le pidieron que hiciera algunas obras, como lo del tapar la chimenea y otras cosas, para ver si tiene o no responsabilidad. Pero definitivamente hay una responsabilidad que el gobierno está tratando de soslayar, que es hacer frente a la emergencia con una actitud proactiva, haciendo cosas. ¿Y quién debería entonces, cree usted, responder frente a dueños de locales comerciales, a dueños de automóviles que perdieron, por ejemplo, su automóvil? Es una muy buena pregunta, porque yo oí a la empresa que dijo, mire, nosotros tenemos seguro que van a cubrir todo. Cuando una empresa dice eso, es que está muy segura que no cometió ninguna negligencia, porque si no se está haciendo trampa en el solitario. Entonces hay que ver qué va a pasar con eso. Yo no sé. ¿Se refiere a Costanera Norte? Claro. La Costanera Norte dijo, mire, yo tengo seguros que van a cubrir esto.
Cuando una empresa dice eso, significa que está muy segura que no cometió ninguna negligencia o que al menos hizo lo que le instruyeron que hiciera. No sé lo que va a pasar, porque aquí también hay una constructora. Que debiera asumir, más allá, pero, a su juicio, quién es el responsable, sí, y debiera asumir. Acá hay una constructora también, porque trataron, sí, y también hay que ver si es que le cae alguna responsabilidad a SACIR. Es decir, aquí hay varias responsabilidades que hay que ver qué va a pasar. Lo que yo critico, Mónica, es que el gobierno, que es lejos el ente que tiene mayores recursos y mayor capacidad para reaccionar ante una situación de emergencia, no lo hizo. Reaccionó ex post y echando la culpa. Me parece débil. ¿Usted diría, y entonces más allá de lo técnico, desde el punto de vista político también, que en la forma de reaccionar hay una intención política? Sin duda, yo creo que el gobierno está tratando de hacer un punto político echándole la culpa a la empresa, y la empresa no está reaccionando, está diciendo que se lo va a derivar a su seguro. Esa no es la forma que tenemos que enfrentar la emergencia. Nosotros tenemos que aprender de estas situaciones, adelantarnos en lo que podamos a las consecuencias que pueda generar una emergencia. Está anunciado un nuevo sistema frontal, obviamente hay que evaluar de qué características, pero usted diría que ¿qué hay que hacer distinto para la próxima vez? Sin ninguna duda, movilizar la maquinaria que tiene la Dirección de Vialidad para estos efectos. Sin ninguna duda, coordinarse mejor con la empresa sanitaria para poder preparar de mejor manera la entrega de agua, si es que va a haber un corte por enturbiamiento del río. Sin ninguna duda, también disponer las maquinarias que tiene la Dirección de Obras Hidráulicas, que también es del Ministerio de Obras Públicas, y coordinar todo esto con la Intendencia, no para salir a mirar cómo viene el río, sino que para tener una actitud proactiva y previa a la emergencia. Y finalmente, la fiscalización para saber si la empresa está cumpliendo o no con lo que le ha pedido la autoridad, ¿tiene que ser en terreno? Porque quiero saber cuál es su crítica respecto a cómo se hizo cuando se decía, por ejemplo, se avisaba vía WhatsApp que estaba todo ok. ¿Cómo tiene que ser la fiscalización y cómo le parece que fue la fiscalización del gobierno? Sí, lo del WhatsApp para mí no es una fiscalización. Una fiscalización es un plan de fiscalización de acuerdo a las obras que se le instruyen a la empresa que haga. Hay que ver, entiendo que el ministro está llevando a cabo un sumario para ver si es que existen responsabilidades en la fiscalización. Pero independiente que se encuentren o no esas responsabilidades, lo que hay que asumir es que la reacción es absolutamente insuficiente frente a las lluvias que tuvimos el fin de semana. Para eso, Mónica, no cabe sino adelantarse, tener una actitud más proactiva. Y si uno no alcanza, seriamente decirle a la ciudadanía, sabe que lo que viene ahora es tan grande que capaz que se salga del río. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile con la visión entonces desde quien era ex subsecretario del gobierno, Sebastián Piñera, sobre cómo se enfrentó la emergencia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.